escritos por el apóstol Pablo de acuerdo al orden del Nuevo Testamento. Así que llegamos a los últimos 3 libros que corresponden a Tito, Filemón y Hebreos. Entonces el número romano 1 de esta lección es el libro de Tito, el cual el apóstol Pablo escribió a su colaborador Tito alrededor del año 65 después de Cristo, después que fuera liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Y el tema de este libro es mantener el orden en la iglesia. Durante el tiempo de su primer encarcelamiento en Roma, durante el tiempo que Pablo estuvo encarcelado en Roma, algunas iglesias fueron probadas y algunas iglesias que pasaron por diferentes pruebas mostraron no estar en un buen orden. Así que Pablo tuvo la carga de escribir una epístola a su joven colaborador Tito para mostrarle cómo mantener el orden apropiado en la iglesia. Así que el pensamiento central de este libro es que para llevar una vida ordenada en la iglesia debemos prestar atención a 3 asuntos. Debemos prestar atención a la iglesia, a la familia, al sistema social y al gobierno. Pues las personas en el mundo, los incrédulos, solo se preocupan por la familia, la sociedad y el gobierno. Pero nosotros sabemos, como creyentes en el recobro del Señor, que lo más importante es la iglesia. Este es el orden que debemos mantener. Así que la epístola de Tito en sus secciones comienza con una introducción. Luego el apóstol habla del establecimiento de las autoridades en la iglesia, del establecimiento de los ancianos. Confronta la influencia negativa del judaísmo y del gnosticismo. Guía a los santos de diferentes edades a llevar una vida ordenada. También se refiere a los creyentes que eran esclavos a que tuvieran un comportamiento apropiado. También mandaba a los santos a mantener una buena relación con el gobierno y trató también el asunto de las disensiones y concluye la epístola. Bien, el número romano 2 es el libro de Filemón. Pablo y Timoteo escribieron a Filemón, Apia y Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de estos creyentes alrededor del año 64 después de Cristo, poco antes de que Pablo fuera liberado de su encarcelamiento, de su primer encarcelamiento en Roma. Y el tema de este libro es un cuadro de la igualdad de condiciones entre los creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el contexto de este libro? Pues cuando Pablo le escribió esta epístola a Filemón, él se encontraba en una prisión en Roma y uno de sus compañeros llamado Onésimo fue llevado al Señor, fue engendrado en el Espíritu y pues llegó a ser un creyente en Cristo, pero no solo eso, llegó a ser un hijo espiritual del apóstol Pablo. Así que Pablo, cargado por esto, necesitó escribir a Filemón, porque Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón, de su amo Filemón, el cual vivía en Colosas. Así que él necesitaba escribirle a Filemón. De hecho, Filemón era un anciano en la iglesia de Colosas. Así que en una de sus cartas anteriores, en la epístola a los colosenses, Pablo recalcó que todos los creyentes forman parte del nuevo hombre. Además, que en el nuevo hombre no puede haber griego ni judío, esclavo ni libre. Así que Filemón era un hombre libre, Onésimo era su esclavo, pero en el nuevo hombre ellos tenían una misma condición. Así que el pensamiento central de esta breve epístola es que es el propósito especial de mostrarnos la igualdad en la vida eterna y en el amor divino de todos los miembros en el cuerpo de Cristo. Maravillosa epístola dirigida por Pablo a Filemón. Y finalmente llegamos a la última epístola del apóstol Pablo. Según el contenido rico y profundo de este libro, pues históricamente se adjudica la autoría de este libro al apóstol Pablo, que se considera el único calificado para escribir tal epístola de Hebreos. Y también la mención de Timoteo en el libro y la comunión que mantiene el apóstol en esta epístola, pues muestra que
él fue el escritor del libro de Hebreos, posiblemente alrededor del año 67 después de Cristo, después de que él había sido liberado de su primer encarcelamiento en Roma. El tema de este maravilloso libro de Hebreos es: Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con este, y el nuevo pacto al cual él dio consumación es mejor que el antiguo pacto. Bien, ¿cuál fue el contexto en el cual fue escrito el libro de Hebreos? Y era que los creyentes hebreos, a quien fue dirigida esta epístola, habían creído en el Señor, pero todavía querían apoyarse en su religión judía. Estos hermanos hebreos estaban inquietos, se hacían preguntas. Ellos no podían decir que el apóstol Pablo y que el apóstol Pedro hablaban cosas incorrectas, pero tampoco ellos querían abandonar asuntos como el templo, el santuario y las cosas relacionadas con la religión judía. Así que se hallaban en un dilema. Les era difícil decidir si seguir adelante o retroceder al judaísmo. Esta fue la tremenda situación, el contexto en el cual Pablo escribió el libro de Hebreos. Así que en este libro de Hebreos se muestra un Cristo celestial que es contrario a la religión terrenal y a todas las cosas terrenales. Para experimentar al Cristo que mora en nosotros, como es mostrado en las diferentes epístolas del apóstol Pablo, pues necesitamos volvernos a nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y tocar al Señor en nuestro espíritu. Pero para disfrutar al Cristo celestial mostrado en el libro de Hebreos, debemos apartar nuestra mirada de todo lo terrenal y contemplar solo al Señor, quien está sentado a la diestra del trono de Dios. Necesitamos poner nuestros ojos en Él, en aquel que es todo inclusivo y maravilloso. Él nos ministrará los cielos, la vida y la fortaleza, y nos impartirá y nos infundirá todo lo que Él es, para que podamos correr la carrera celestial y vivamos una vida celestial en la tierra. Maravilloso libro, este libro de Hebreos. Amén.